Me presento, mi nombre es Magdalena y este es mi signo. Soy sorda de nacimiento, sorda profunda y vivo en un pueblo de Mallorca. Hola, me llamo Ita, este es mi signo. Tengo 30 años, nací en Menorca pero actualmente vivo en Mallorca. Yo soy Rosana, soy una persona sorda y tengo 30 años. A la edad de 4 años me quedé sorda por un tema de medicación. Toda mi vida ha estado influenciada por la lengua oral. Yo no tenía identidad sorda, estaba siempre sola. Toda mi vida he estado rodeada de personas oyentes y yo quería que me viesen como una persona oyente, no quería que me viesen como una persona sorda. Hasta que a los 18 años más o menos empecé a conocer a personas sordas y a desarrollar mi identidad, y hasta el día de hoy. Yo me acuerdo en el colegio cuando era pequeña, en las vacaciones de verano, cuando terminaba el colegio, mi madre me animaba a hacer un curso de repaso en el pueblo. Era un grupo de oyentes, yo era la única sorda y la profesora nos daba unos deberes y mi nivel era mucho más bajo. Eso afectaba mi autoestima porque no sabía hacer muchas cosas que nos mandaban y tenía una autoestima en ese momento muy baja. Incluso las compañeras me decían, ¿cómo puede ser que no sepas eso? Y eso me afectaba porque incluso se burlaban de mí. Yo sentía que no tenía amistades. Cuando terminábamos se iban muy rápido a su casa. Mi madre siempre me animaba a seguir, pero yo no quería. Tenía vergüenza, lo veía como algo negativo y entonces lo rechazaba totalmente. Me fui volviendo tímida porque no sabía qué pasaba. No sabía si era por mí, que no tenía inteligencia. No entendía qué me pasaba y eso afectaba mi autoestima. Todo eso además ligado a la etapa adolescente, que es muy complicada. Respecto a las adaptaciones, yo tuve recurso de intérprete de lengua de signos durante toda mi etapa escolar y de logopedia, además de otras estrategias de comunicación, como por ejemplo, mi profesora sabía que yo era una persona sorda y lo importante que era asegurar la lectura labial, porque yo no tenía cubiertas todas las horas lectivas con intérprete de lengua de signos, sino que tenía unas 15 horas semanales aproximadamente. Entonces el resto de horas tenía que apoyarme con la lectura labial o con mis compañeros y compañeras, hasta que llegué a la universidad. Allí tenía todas las horas lectivas cubiertas con intérprete de lengua de signos y además la figura de un compañero tomador de apuntes. Esto me facilitaba para que yo pudiese estudiar y es un recurso que nunca antes había tenido. También la adaptación del tiempo en los exámenes. Yo estudié una formación profesional de administración. Después quise continuar con un ciclo superior, pero entre el trabajo y que después tuve un hijo, no tenía tiempo, era imposible. Pero antes, en mi etapa como estudiante, siempre estaba todo el día leyendo los labios del profesor. No tenía intérprete porque además, como os he explicado, no tenía identidad sorda. Me daba vergüenza que me viesen con un intérprete porque no quería que me viesen como persona sorda. Entonces yo me escondía y todo el día seguía con la lectura labial. Cuando llegaba a casa estudiaba muchísimo, muchísimo para poder recuperar la información que había perdido. Lo recuerdo como una etapa agotadora, hasta que de más mayor me di cuenta que con intérprete todo era mucho más fácil. Esto me afecta un poquito. Yo estuve una época trabajando en una fábrica. No era una fábrica, era un almacén textil, y estábamos en el etiquetaje. Y me afectó un poco esta situación, porque cuando, por ejemplo, nuestra superior nos llamaba para una reunión, eran todas las compañeras oyentes y 2 compañeras mías sordas. Si nosotras empezábamos a hablar en lengua de signos, nuestra superior nos llamaba la atención y nos decía que eso no podía ocurrir. Nuestras compañeras oyentes podían continuar con el trabajo con el textil y hablar a la vez para poder comunicarse.
Nosotras, para poder comunicarnos, necesitábamos las manos y nos veíamos afectadas por ello, porque también teníamos nuestro derecho a comunicarnos en nuestro puesto de trabajo. Y en cierta manera sufríamos discriminación, e incluso en las conferencias de la formación nos perdíamos toda esa información. Después recibíamos un resumen corto, pero eso también era una manera de excluirnos. Sí, porque yo además veo que el acceso al mundo laboral para las mujeres es más difícil. Para los hombres es más fácil, pueden trabajar en la obra, en la jardinería, y para las mujeres es más difícil. En general, las mujeres tenemos un acceso más limitado. Yo empecé después aquí como profesora en Son Llebra y al empezar las adaptaciones ya eran bastantes, porque además este es un centro bastante sensibilizado y tienen conocimiento sobre lo que es una persona sorda y sus necesidades. Por ejemplo, en las reuniones de claustro nos sentamos todos en círculo para facilitar el campo visual. Estas reuniones son accesibles en lengua de signos y también la formación que se nos da desde el centro. Si no se puede cubrir con el servicio público de interpretación, el centro se hace cargo. Incluso hay una serie de adaptaciones que durante la época de la pandemia fueron muy importantes. Fue, por ejemplo, con todo el tema de las mascarillas. Hubo una adaptación a mascarillas transparentes y en ese momento fue una decisión muy importante respecto a la comunicación. Yo antes trabajaba en una tienda de ropa. Empecé con 20 años hasta los 26 aproximadamente, un poquito antes. Y yo recuerdo estar muy cansada porque siempre estaba pendiente de controlar a los clientes, si me llamaban, si me hablaban por detrás y no me daba cuenta, si me necesitaban. Y recuerdo esa época muy agotadora. Y además la música estaba siempre muy alta en la tienda y esto afectó a mis restos auditivos provocándome acúfenos. Yo creo que sí, que las mujeres lo tenemos más difícil. Y ya no hablo tanto de mí, hablo en general. Yo creo que las mujeres sordas todavía sufrimos una cierta discriminación. Los hombres sordos quizás tienen más fácil el acceso al mundo laboral, pero las mujeres tenemos hijos, nos casamos y estas situaciones a nivel personal afectan también en el campo laboral y seguimos con una cierta desigualdad. Los hombres lo tienen más fácil, para nosotras es un poco más difícil. Seguimos encontrándonos con barreras, más que ellos. Yo soy la primera profesora sorda aquí, en Son Llebra, pero conseguirlo fue difícil y ahora os cuento el proceso. Normalmente estas plazas de docencia eran cubiertas por intérpretes de lengua de signos, gracias a una bolsa de profesorado especialista. Esta se ofrecía de manera pública por la Consellería de Educación, pero era un perfil de especialista, profesorado especialista, cubierto por intérpretes de lengua de signos, porque el profesorado interino no tenía conocimiento o conocimiento muy escaso en lengua de signos. Entonces, hace unos 5 años yo me presenté a esta bolsa, pero en realidad yo no soy intérprete de lengua de signos. Mi titulación es como especialista de lengua de signos. Entonces, ¿qué ocurrió? En Consellería no reconocen esta titulación como especialista. Entonces podía ocurrir que en la bolsa yo tuviese una puntuación más alta que un intérprete, por ejemplo, pero ellos tenían el acceso prioritario por la titulación. Lo estuve intentando durante 2 años y hasta una época de mi vida personal en la que pedí una excedencia y me apunté a estudiar el máster en profesorado. Cuando terminé, pude inscribirme en el listado de interinaje, no en esa bolsa de profesorado especialista, sino en el interinaje en servicios a la comunidad. Es duro, es muy duro, porque a veces si mi hijo se pone enfermo, por ejemplo, tengo que pedir vacaciones. Realmente no son vacaciones que yo disfrute. A veces no puedo pedir la baja para cuidarle si se pone enfermo.
En mi familia todos trabajan, mi pareja trabaja, él no puede pedir un día laboral porque es el único en su departamento. Él está solo y entonces no puede delegar en otros compañeros. Yo tengo un horario más flexible, pero tengo que pedir vacaciones para poder cuidarle y no las disfruto. Sí, no son vacaciones. Yo recuerdo que cuando era pequeña, lo que yo quería era ser oyente. Me acuerdo perfectamente. Mi mayor deseo era ser oyente, porque en ese momento mi autoestima era muy baja. Cuando fui creciendo a los 18, 19 años, me di cuenta que había personas sordas con trayectorias muy potentes, famosas, muy capaces. Había abogadas, maestras, y allí desarrollé ese orgullo como persona sorda, esa identidad. Pero cuando era pequeña tenía una identidad muy floja, muy floja. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta de todas estas cosas, que yo era una mujer sorda, orgullosa, que me podía comunicar a nivel visual a través de la lengua de signos y que era capaz de todo. Cuando yo era pequeña tenía muy claro que quería ser maestra, pero el problema es que yo me veía limitaciones, lo veía muy difícil, veía ahí muchas barreras y por eso me frené. Así como me fui haciendo mayor, me di cuenta de que sí se puede. Hay profesoras sordas y me di cuenta de que había perdido el tiempo. Sé que todavía estoy a tiempo, que siempre se está a tiempo, a ver qué deparará el futuro. Pero antes yo pensaba que no se podía, porque es lo que me habían enseñado. Me habían enseñado que las personas sordas no podíamos hacer prácticamente nada. Y todas, incluso las mujeres sordas, por supuesto, podemos hacer de todo. Aquí en Baleares, cuando hablamos de empoderamiento de la mujer sorda, tenemos una referente muy importante. Ella fue la responsable de demostrar y de dar a conocer las capacidades y potencialidades de las personas sordas. Ella es Margalida Jofre y gracias a su figura la sociedad mallorquina ha ido dándose cuenta poco a poco de las potencialidades y las capacidades de las personas sordas. Todavía falta mucho camino por recorrer y por luchar. Yo pienso que las personas sordas tenemos las mismas capacidades que las personas oyentes, simplemente que no podemos oír. Pero todos, incluso las mujeres, tenemos las mismas capacidades, igual que un oyente. Depende de las potencialidades de cada uno, ¿sí? Mi objetivo principal es romper con todas las barreras, en el deporte, en el ocio y en el tiempo libre, en todos los ámbitos. Incluso en el ámbito festivo, en los conciertos, que sean accesibles con intérpretes de lengua de signos, para poder asegurar nuestra participación plena con intérpretes o con adaptaciones, porque queremos poder disfrutar de todo eso, queremos poder recibir toda esa información. Yo, como presidenta de los jóvenes sordos, lo que me gusta muchísimo es cuando los jóvenes sordos se dan cuenta de que tienen una identidad y de que en el mundo hay muchos otros jóvenes como ellos, signantes, con identidad, porque es la experiencia que yo tuve. Cuando yo era pequeña me sentía muy sola. Tenía amigas, pero me sentía muy sola. No tenía identidad, tenía una autoestima muy baja. Y sentía que se iban a reír de mí, que no me entendían. Por ejemplo, nunca llevaba coleta porque no quería que me viesen los audífonos. Los jóvenes, cuando tienen esa identidad desarrollada y fuerte, son mucho más abiertos de mente, se desarrollan de manera mucho más plena. La formación con intérpretes de lengua de signos es mucho más placentera. En el territorio español, en el ámbito laboral, hay una serie de necesidades, pero la más básica recae en la educación. Una educación inclusiva y bilingüe, porque gracias a la educación podremos asegurar un entorno laboral de mucha más calidad para las personas sordas. Sin eso es imposible. También es muy importante que el acceso a la formación sea accesible
en lengua de signos y en lengua oral para todas las personas. Y también sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades y potencialidades de las personas sordas. Creo que es muy importante que la sociedad no tenga miedo, que acepte, que abrace a las personas sordas, a sus capacidades, a sus potencialidades, igual que al resto de la sociedad.